Y en su nombre oramos, Señor. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a empezar, pues, hermanos, la clase. Y como les he venido diciendo, hermanos, eh, que iba a querer dejar esto casi ya de último, lo que son los pasajes en sí, los versículos donde las personas que creen de cierto modo acerca de la Santa Cena o de la Eucaristía, que seguimos con esa serie, hermano. Hasta vamos ahora, como les digo yo, a hacer exégesis sobre ciertos pasajes que se usan para querer explicar acerca de la Santa Cena. Y uno de ellos, que quizás no es, eh, como le dijera, por lo menos nosotros no miraríamos este pasaje y decir, oh, eso está hablando de la Santa Cena, eso está hablando de la Eucaristía. Pero durante la historia algunos lo han tomado eh, como queriendo decir que de eso está hablando. Y hasta el día de hoy hay ciertas denominaciones que lo hacen. Entonces el pasaje al cual me refiero es Malaquías. Y hoy vamos a usar la Biblia, hermanos. Ahí me van a disculpar, pero hoy sí vamos a usar la Biblia bastante. Espero que usted tenga su Biblia o por lo menos apunte todos estos pasajes y cuando tenga tiempo, eh, usted lo puede volver a ver y por el momento quizás solo escuchar mientras hablamos de esos pasajes. Pero entonces Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 11. Y algunas lo tienen como en tiempo presente, mientras la que acabo de leer ahorita lo tiene en tiempo futuro. Y les digo que me gusta más que sea en tiempo futuro. Ya les voy a decir por qué. Porque obviamente aquí está el Señor hablando de que las naciones, o sea, los gentiles, son los que están ofreciendo las ofrendas y incienso. Y sabemos que eso no sucedía, hermano. Obviamente, los gentiles en ese entonces eh, no eran devotos a Dios, ellos eran idólatras, y ellos tenían otros dioses, ellos no creían en el Dios verdadero. Aquí está hablando más bien de algo que iba a suceder en el futuro, más que todo como se le puede decir como una profecía de que esto iba a suceder en el futuro, no en el momento que se escribió esta carta, este libro. Um, Quería aclarar eso porque yo sé que algunas otras versiones lo tienen como que si fuera en tiempo presente. Bueno, ya dicho eso, vamos a entrar ahora pues al estudio. Le estoy poniendo como título a este estudio de hoy, el contexto importa. El contexto importa. Ok, entonces algunos padres de la iglesia, como Justino Mártir, Ireneo de León y Cipriano de Cartago, interpretaron Malaquías 1:11 como una referencia a la Eucaristía. La iglesia Católica Romana también considera que este pasaje se refiere a la Eucaristía. Como les dije, por eso que hay algunas, por ejemplo, los católicos, me imagino que también los ortodoxos orientales, um, que toman este pasaje. De ahí, yo no creo que ninguna denominación evangélica o protestante toman este pasaje de esa manera. Yo no he visto ninguno, no, yo no creo porque, bueno, por muchas razones obvias, porque no está hablando nada de eso. Pero bueno, entonces ellos, hasta el día de hoy, los católicos, toman este pasaje como refiriéndose a la Eucaristía. Vamos a ver cuál es la doctrina, según ellos, acerca de este pasaje. Entonces, sin embargo, mientras que Justino e Ireneo veían al pueblo de Dios ofreciendo corporativamente el sacrificio de la Eucaristía con pureza de corazón. Si se acuerda cuando nosotros estuvimos estudiando acerca de la era patrística,
y hablamos de estos dos hombres, Justino mártir e Ireneo de León, y ellos veían la Eucaristía como un sacrificio, pero corporativo, o sea que toda la iglesia, toda la congregación participaba en eso. O sea que obviamente ellos estaban equivocados como ver que la Eucaristía es un sacrificio, cuando ya hemos visto que no lo es. Mientras Cipriano de Cartago identifica al obispo o ministro, o sea que el obispo, el sacerdote, el ministro, el pastor, lo que usted le quiera decir, como aquel llamado singularmente, oiga eso, singularmente a hacerlo, y quien en este aspecto de su ministerio imita el sacrificio sumo sacerdotal de Cristo mismo. O sea que antes de Cipriano, los padres de la iglesia, ellos no lo miraban de esa manera, sino que lo veían como algo corporativo, colectivo, que toda la congregación participaba en eso. Mientras Cipriano, él fue el primero, uno de los primeros, porque dicen que hubieron otros como Tertuliano, no me acuerdo si Origen, uh, que también pensaban lo mismo, pero quizás el más proponente de esta idea fue Cipriano. Y para él era el ministro o el obispo, él era el que venía y hacía todo esto, imitando eh, a Cristo como sumo sacerdote y ofreciendo el sacrificio de Jesucristo mismo. O sea que ellos lo veían así y entonces el catolicismo romano siguió la enseñanza de Cipriano sobre este asunto. Si se acuerda también cuando estuvimos aprendiendo acerca de la doctrina de la Eucaristía según los católicos, ellos creen de que ellos son, mejor dicho, el sacerdote es el encargado de, de dar el sacrificio a Dios Padre. Eh, Él es el encargado, pues él es el que tiene esa autoridad de hacerlo, es el único que tiene esa autoridad, que estuvimos aprendiendo todo eso, que él es el encargado, el autorizado de hacer el cambio del pan y del vino, o sea, de los elementos a transformarse en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde entonces, los católicos han ido por ese rumbo que empezó Cipriano. Entonces, según los católicos, Malaquías 1:11 significa que el nombre de Dios será honrado y reverenciado por todas las naciones. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Obviamente, porque como dice Malaquías 1:11, donde dice que mi nombre será grande entre las naciones. Ok, ahí estamos de acuerdo. Sí, que ahí el nombre del Señor va a ser grande, va a ser conocida. Su nombre va a ser conocido entre las naciones, entre los gentiles, y no solamente dentro del pueblo de Israel. Y ahí, o sea que ahí podemos estar de acuerdo, por lo menos con esa interpretación acerca de esa parte. Okay. Para los católicos, este versículo se interpreta como una profecía cumplida con la expansión del cristianismo. Ok, ahí podemos estar de acuerdo. Y yo estoy de acuerdo. Yo me imagino que ustedes también pueden decir, sí, es cierto. O sea que esta profecía ya se cumplió y sigue siendo cumplida con la expansión del cristianismo. Okay. Porque obviamente ahora todo el mundo conoce, o sea, mejor dicho, eh, al Dios de Israel, todo el mundo ya lo conoce. O sea, por medio del cristianismo, obviamente, por medio de nuestro Señor Jesucristo, aún personas que no creen en Jesucristo, por lo menos ellos han oído acerca del cristianismo, ya saben, o sea que el nombre del Señor ya ha sido ya engrandecido,
entre todas las naciones. Y este es donde nosotros no estamos de acuerdo. Según ellos, que esta profecía fue cumplida con la expansión del cristianismo y la ofrenda de la misa, donde una ofrenda pura, según ellos, esa es la Eucaristía, se presenta a Dios en todo lugar. Según los católicos, que esto se cumple dentro de las iglesias católicas cuando hacen la misa, donde una ofrenda pura, según ellos, es la Eucaristía o la Cena del Señor, se le presenta a Dios Padre, en este caso, en todo lugar. Según ellos, esto se cumple en las iglesias de ellos, en sus congregaciones. Obviamente nosotros no estamos de acuerdo con eso. Entonces, la misa se considera el sacrificio supremo que representa, o sea, que presenta de nuevo el sacrificio de Cristo en la cruz y se ofrece a Dios en todas las iglesias católicas. O sea, que eso es lo que ellos creen, de que es la Eucaristía, que es el sacrificio supremo, que se presenta de nuevo cada vez que ellos tienen la misa, como estuvimos aprendiendo. Ellos están ofreciendo de nuevo el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que ellos son ahora los que se lo están presentando a Dios, y obviamente en las iglesias católicas. Ahí obviamente no estamos de acuerdo. Entonces, el nombre de Dios será grande entre las naciones. O sea que vamos a ver cómo ellos interpretan todo esto. El pasaje de Malaquías 1:11, donde dice que mi nombre será grande entre las naciones. Entonces, esto, según ellos, significa la propagación de la fe cristiana más allá de su contexto judío original para llegar a todas las personas del mundo. Y ahí podemos estar de acuerdo, es cierto. O sea que eso es lo que significa que su nombre será grande entre las naciones. O sea que la fe cristiana sale fuera del pueblo de Israel, de la nación de Israel, del Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, que era prácticamente exclusivo para esa nación, para ese grupo, para ese pueblo. Ahora, o sea que esto se ha expandido, se ha salido fuera de esas fronteras, digamos, de Israel, y obviamente está por todo el mundo ahora. Ha llegado a todas las personas, no importa de qué raza, de qué etnia, cualquier nacionalidad, nada de eso importa. O sea que ha sido ha habido después la propagación de la fe por todas partes. Y ahí podemos estar de acuerdo con ellos en eso. Ahora, donde dice se ofrecerá incienso a mi nombre. Y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre. Dice Malaquías 1:11. Esto, según ellos, se refiere a la oración y la alabanza que los católicos ofrecen a Dios durante la misa y otras celebraciones litúrgicas. Ellos quieren prácticamente encajarlo o minimizarlo, no sé cómo decirlo, solo meterlo en una caja, put it in a box. Y para ellos, o sea, they're half right, están correctos a cierto punto, donde el incienso a mi nombre, ofrecerán incienso a mi nombre, se refiere a la oración y a la alabanza. Hasta ahí nomás nosotros estamos de acuerdo. Que sí, ahí vamos a ver con otros pasajes más, vamos a comparar, que sí se refiere a la oración y a la alabanza. Pero entonces la parte donde ellos dicen que según que los católicos ofrecen a Dios durante la misa y otras celebraciones litúrgicas. O sea, ellos quieren poner el límite que eso solamente
es válido dentro de la Iglesia Católica, que nosotros obviamente no estamos de acuerdo con eso. ¿Okay? Bueno, ahora donde dice una ofrenda pura. Y ofrenda pura, bueno, aquí en esta versión dice pura de cereal, pero la mayoría de las otras versiones solo dicen una ofrenda pura. Yo no sé por qué agregaron de cereal, pero bueno, no importa. La cosa es que es una ofrenda pura que se va a ofrecer a Dios, según Malaquías 1:11. So, vamos a ver lo que ellos dicen, la manera de que ellos interpretan esa parte. Según ellos, esto se refiere a la Eucaristía, la ofrenda del pan y el vino transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo, que los católicos creen que es la ofrenda perfecta a Dios. Ahí estamos muy desacuerdo con eso, como hemos aprendido de que la Eucaristía o la Cena del Señor no es un sacrificio. No es que nosotros venimos a Dios Padre, y le ofrecemos de nuevo a su Hijo sacrificado en la cruz para expiación de los pecados de su pueblo. No, nosotros no lo vemos de esa manera. Pero para ellos esa es la ofrenda pura, es la Eucaristía. Y es la ofrenda perfecta a Dios según ellos. Ahí no estamos de acuerdo del todo. Ahora donde dice en todo lugar. En todo lugar. O sea que ahí dice siempre Malaquías 1:11. Según ellos, esto enfatiza la universalidad de la fe cristiana. Hasta ahí podemos estar de acuerdo. Es cierto que ahí enfatiza, porque sabemos que la iglesia es universal, no está restringida a cierta región, a cierta nación, a cierto grupo de personas o a ningún tiempo, sino que es universal y es para todos los tiempos. Okay, ahí estamos de acuerdo, donde dice en todo lugar. Pero donde ya nosotros no vamos a estar de acuerdo es en la siguiente frase. Y la ofrenda de la misa en todas las iglesias católicas del mundo. O sea que según ellos es eso, donde está la iglesia católica es donde, eh, donde se da esas ofrendas, donde se da esa ofrenda o donde está según ellos la fe cristiana es solamente a través de la iglesia católica. Obviamente nosotros no estamos de acuerdo ahí, sino que en todo lugar es la iglesia, no ninguna denominación, sino que la iglesia de Cristo, la iglesia universal. Estamos hablando, no ninguna, solo porque está la iglesia católica romana, que ahí es donde está, donde se cumple este pasaje de Malaquías 1:11. En esencia, Malaquías 1:11 para los católicos significa el cumplimiento de la promesa de Dios de ser conocido y honrado por todas las naciones a través de la difusión del Evangelio. Ahí quiero parar un ratito y estamos de acuerdo ahí, que eso es lo que es el cumplimiento de Malaquías 1:11, donde la promesa de Dios de ser conocido y honrado por todas las naciones. Cuando dice todas las naciones, es obvio que está hablando de los gentiles. En hebreo la palabra que usan es goyim. Goyim simplemente significa los gentiles, la gente que no son los judíos, o según ellos también lo usan como despectiva la palabra, de que alguien que está fuera del pacto. Pero obviamente ya sabemos que bajo el nuevo pacto nosotros somos los del pacto con Dios, junto con los judíos también que son parte del nuevo pacto. O sea que, por medio de la difusión del Evangelio, donde está el Evangelio que
ha alcanzado todo el mundo, ahí está el cumplimiento de Malaquías 1:11. Y aquí es la parte donde nosotros no estamos de acuerdo, donde dice, y la ofrenda de la Eucaristía en todo lugar. De nuevo, ellos ven la Eucaristía como una ofrenda, como un sacrificio, y están equivocados, porque para eso tenemos que simplemente ver lo que dice la palabra de Dios. Es lo que nos va a llevar a comprender, a saber qué es la ofrenda y el incienso de la cual Malaquías 1:11 se estaba refiriendo para en el futuro, que ahora es para nosotros el tiempo presente. O sea, en primer lugar, ya para ir refutando lo que ellos creen, en primer lugar, la Biblia en ninguna parte dice que nosotros, los creyentes, ofrecemos a Cristo como un sacrificio al Padre. No lo hay. No hay donde nosotros somos los que venimos y ofrecemos a nuestro Señor. No lo va a encontrar, hermano, en ninguna parte del Nuevo Testamento. Obviamente lo que vemos es que nuestro Señor Jesucristo, Él mismo es el que se ofreció como sacrificio expiatorio, que fue aceptado por Dios Padre al resucitarlo. Eso fue lo que significó cuando resucitó, que Él aceptó ese sacrificio. Nosotros no teníamos nada que ver en eso y no tenemos nada que ver con eso. Ahora nosotros nada más recibimos los beneficios de ese acto de sacrificio, de sacrificio de nuestro Señor. Ahora vámonos al libro de Salmos 51, Salmo 51 del 16 al 17. Y para ver, vamos a ir también al Nuevo Testamento, obviamente, pero solo quería que viéramos algunos pasajes también del Antiguo Testamento, para ver que ya el Señor, qué es el clase de sacrificio, ofrendas que tenía el Señor en mente cuando inspiró a Malaquías a escribir el capítulo 1:11. Salmo 51 dice así: porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. O sea que en ese pasaje podemos ver de que el sacrificio que agrada a Dios es un corazón contrito y humillado. O sea que no era que literalmente iban a venir y agarrar un animalito, sacrificarlo, un cabrío, o sea, los animalitos que ellos sacrificaban. Y otra cosa que sí quería decir, hermano, que todo eso se refiere, cuando está hablando Malaquías 1:11, de los sacrificios, del incienso, todo eso era parte del culto de los judíos del antiguo pacto. Era parte de la adoración. Eso se le conoce como la adoración, de que ellos venían y todos sus rituales que ellos hacían, primero fueron instituidos por Dios bajo el antiguo pacto, y entonces los sacerdotes, ellos eran los que hacían todo eso, ¿verdad? Y era parte de la adoración. Bueno, entonces en Salmo 51 vemos de que es un corazón contrito y humillado más que un venir y sacrificar un animal. Ahí mismo en Salmos 141, Salmo 141, versículo 2, dice así: sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. O sea que nuestras oraciones, hermanos, nuestras súplicas, nuestra confianza y dependencia en Dios son el incienso y las ofrendas puras que a Dios le deleitan.
es lo que nuestro Señor busca de nosotros. Y como les digo, ya habían pistas en el Antiguo Testamento de lo que iba a venir a hacerse una realidad en el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto. ¿Okay? So, según el salmista, son nuestras oraciones, nuestra confianza, nuestra dependencia de Dios. Eso es lo que el Señor anda buscando. No que uno venga solo por que hacían antes, pues, que venir y traer un animalito, lo sacrificaban, y aún así no lo hacían de la manera correcta. El hermano Carlos predicó acerca del libro de Malaquías, donde el pueblo y los sacerdotes ofrecían animales defectuosos, o sea, iban en contra de las instrucciones que Dios había dado uh, para que se hiciera el sacrificio de manera correcta. O sea que, y entonces, nuestro Dios, no, eso no es lo que andaba buscando. Él lo que anda buscando es la dependencia de la persona del Señor, las oraciones, las súplicas. Esos son para él el incienso que le agrada, un aroma fragante que le agrada al Señor y las ofrendas puras que a Dios le deleitan. Y eso que solo estamos en el Antiguo Testamento. Ahora vámonos al Nuevo Testamento. Vámonos a Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Ok, así dice la palabra. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Um, o sea que las oraciones de los santos, ese es el incienso, ese es el aroma fragante que llega a la nariz de nuestro Señor. En nuestras oraciones, hermano. O sea, ya abajo yo hoy en día, obviamente, nosotros no sacrificamos animalitos para presentárselos a Dios como una ofrenda o parte como incienso. No encendemos incienso, pues tampoco es de manera literal como hacen, por ejemplo, en las iglesias católicas o las iglesias ortodoxas orientales, que si usted entra ahí, ellos tienen un montón de olores así, incienso, y no es eso. El Señor no se estaba refiriendo a que fuera de manera literal. Entonces, simbólicamente lo que representa las oraciones del pueblo. También en Apocalipsis 8, de los versículos 3 al 4, dice así: otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. De la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. De nuevo, hay algunos que van a tomar de manera iliteral que uno no puede orar sin que esté el incienso presente, y eso es mentira, sino que el incienso representa simbólicamente, es una representación nada más, simbólicamente las oraciones de los santos. Eso es lo que significa. Entonces ahí es donde se viene a cumplir Malaquías 1:11, que nuestras oraciones es el incienso de parte del pueblo hacia Dios. ¿Okay? Ahora vámonos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro 2:5. Dice así: también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y aquí podemos ver ya más completo digamos, la idea
de que hoy en día nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, eh, como está hablando aquí, somos nosotros las piedras vivas que edificamos la casa espiritual. O sea que este es una imagen del templo. En otras partes de la Biblia, también del Nuevo Testamento, a nosotros se nos dice que nosotros somos el templo de Dios, de manera individual, pero también de manera corporativa, colectiva. Somos el templo de nuestro Señor. ¿Okay? Y esta es la manera de que el Señor ahora busca a los adoradores en espíritu y en verdad, como dice en otra parte. Y somos un sacerdocio santo. Nosotros no somos que venimos del linaje de Leví, de Aarón, nada de eso, sino que es por medio de Jesucristo. Él nos ha hecho un sacerdocio santo, como también dice en el versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que el pueblo de Dios ahora, la iglesia, nosotros somos esa nación santa, ese sacerdocio santo, que ofrecemos sacrificios espirituales. Como les digo yo, no vamos a creer que de manera literal vamos a ir a matar un animalito y ofrecerlo como una ofrenda a Dios. O sea que nuestro lo que ofrecemos son sacrificios espirituales, aceptables. ¿Y cómo son aceptables? Por medio de Jesucristo. Solo así que nosotros podemos ser aceptados, solo que nuestro sacrificio espiritual puede ser aceptada por medio de Jesucristo. El que no está en Cristo, obviamente, no puede ofrecer nada a Dios. Entonces, los creyentes, hermanos, son piedras espirituales utilizadas para construir una casa espiritual, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Ya estamos agarrando más, hermanos, la idea de que no iba a ser literal lo que estaba diciendo Malaquía. Y aquí en ninguna parte menciona la Eucaristía como sacrificio aceptable a Dios. No lo dice. Como les digo yo, no va a encontrar ninguna parte del Nuevo Testamento donde dice de que el sacrificio aceptable, perfecta, como dice él, la ofrenda perfecta, según los católicos, es la Eucaristía. No lo van a encontrar, hermanos. Todo lo que hemos visto es que nuestras vidas, nuestras oraciones, nuestro corazón dedicado a Dios es lo que es aceptable. Y es más, ahorita vamos a Romanos, aquí va a haber más clara aún la imagen. Romanos capítulo 12, del versículo del 1 al 2. Romanos 12, del 1 al 2. Dice así la palabra. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Quería leerles este mismo pasaje, pero en otra versión. Me llamó la atención cómo lo dice también aquí. Es la Reina Valera revisada del año 77. O sea que no es la que normalmente ustedes usan, la 60, esta es la 77. Así que, hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. Los otros dice el culto racional de ustedes, y aquí dice vuestro servicio de adoración espiritual. O sea, lo mismo.
El culto racional es nuestra adoración espiritual. Ah, y como les digo, porque por eso yo también mencioné que el Señor ahora lo que busca es adoradores en espíritu y en verdad. La oración que nosotros ofrecemos ya no es como hacían en el bajo el antiguo pacto, con todos sus rituales, con todos sus sacrificios, con el día de Yom Kippur, que ofrecían todos esos sacrificios y todo eso, ¿verdad? Nosotros ahora, nuestra adoración es espiritual, como dice el culto racional, que nosotros lo hacemos con nuestra razón también, de lo que hemos aprendido a través de la palabra de Dios, nosotros lo hacemos. Eh, entonces, me gusta cómo lo dice ahí, la adoración espiritual. Y otra cosa que dice, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Cuando dice cuerpo, no es que está hablando de manera, o sea, sí también quiere decir nuestro cuerpo físico, pero no simplemente el cuerpo físico, sino que todo lo que somos nosotros, nuestra persona, o sea, nuestra vida, todo lo que somos, a eso se refiere cuando presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. ¿Se acuerda que los sacrificios que daban eran sacrificios muertos, porque mataban a los animalitos, pero nosotros somos un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios? ¿Y cómo lo hacemos? Que no se adapten a este mundo, o otras que dicen este siglo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para siempre, como dice, para verificar cuál es la voluntad de Dios. O sea que siempre buscando la voluntad de Dios, siempre buscando cómo agradar a Dios, dedicados a Dios, devotos a Dios. Um, Ese es el sacrificio vivo que el Señor requiere ahora, o sea, es lo que recibe, lo que es aceptable para Él. No es ningún sacrificio literal y no es la Eucaristía. O sea que nuestros cuerpos deben ser presentados a Dios como sacrificio vivo, santo y aceptable, lo cual constituye nuestra adoración espiritual. Nuestras vidas deben ser transformadas para honrar a Dios conforme su voluntad. O sea que nuestras vidas, hermanos, ese es el sacrificio. Todo lo que somos, completo, cuerpo físico, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros deseos, eh, nuestra voluntad, todo tiene que ser como un sacrificio para Dios. O sea que a Él lo ponemos primero sobre todo. Ese es el sacrificio y eso solamente se puede hacer con un corazón y una mente renovada, que es Dios mismo el que lo hace. Entonces, de nuevo, ahí no hay ninguna mención de ningún sacrificio literal de animales o de la Eucaristía. Vámonos ahora a Hebreos, capítulo 13. Hebreos 13, de los versículos 15 al 16. 13, del 15 al 16. Dice así: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él, hablando de Cristo, sacrificio de alabanza a Dios. ¿Vieron? El sacrificio de alabanza a Dios. Es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Está de nuevo que es el sacrificio, las ofrendas que el Señor acepta hoy en día bajo el nuevo pacto, es un sacrificio de alabanza a Dios. Y cuando se refiere a alabanza, hermano, no solamente está hablando de venir y cantar, qué sé yo, 20 minutos los días domingos. No, toda nuestra vida debe ser buscar como alabar a Dios, como dice aquí, con nuestros labios, que confesamos su nombre, que exaltamos su nombre, que de esa manera nosotros lo glorificamos siempre.
con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras obras, con todo lo que hacemos, es para agradar y glorificar a Dios, poner su nombre en alto, exaltarlo. Y también dice aquí, el hacer el bien. Aquí yo puse en las notas, por medio de Cristo debemos ofrecer a Dios sacrificios de alabanza. Aún cuando oramos, como les dije yo desde el principio, nuestras oraciones son parte de esas ofrendas que el Señor acepta. Y es por medio de Cristo, por eso cuando nosotros oramos siempre es en el nombre del Señor, o sea que a través de Él, o mediante Él, que hacemos nosotros esas oraciones, nuestras súplicas, venimos delante de Dios por medio de Cristo. Y debemos ofrecer a Dios sacrificios de alabanza, con nuestros labios confesar y exaltar su nombre. También debemos hacer el bien, ayudar y compartir con los demás. Eso es lo que agrada a Dios. Y esos son los sacrificios que Él espera de uno ahora. ¿Ok? Y como les dije de nuevo, no hay ninguna mención de la Eucaristía, no hay ninguna mención de sacrificios literales. Ahora el resumen. La respuesta apropiada a Dios es ofrecernos o presentarnos a Él en su servicio. O sea que servirlo a Él. Esa es la respuesta apropiada. Servirlo. Ese es lo que anda buscando el Señor. La escena, o sea, de Malaquías 1:11, evoca la adoración en el templo. En lugar de sacrificar toros y machos cabríos, debemos ofrecernos como devotos a Dios. Es cierto que la adoración apropiada no solo se ofrece en la iglesia. Eso sí, mucha gente cree que es solamente en la iglesia, cuando nosotros estamos adorando o cuando estamos, o hasta no han limitado a simplemente cuando cantamos, la alabanza, la música, que esa es la adoración. Muchos dicen, ese es worship, esta es adoración. No, debemos adorar a Dios con toda nuestra vida, o sea, en la iglesia o afuera de la iglesia. Nuestra vida debe siempre reflejar esa adoración hacia Dios. La adoración es todo lo que hacemos en nuestro cuerpo, lo cual incluye absolutamente todo. O sea que no hay límite, ahí es todo, eso encaja todo, hermano, todo lo que somos, como ya les dije, con nuestros actos, nuestra obra, o sea, acciones, um, con nuestras palabras, con nuestra mente, con nuestros deseos, con nuestro corazón, con nuestra voluntad, con todo lo que somos, incluyendo eh, con con nuestro dinero también, porque ahí donde dice en Hebreos 13, o sea, poder dar también al que esté en necesidad, esté necesitado, y así pues nuestras ofrendas, o sea, todo eso. Hay otra parte, no lo puse aquí eh, en uno de los pasajes, pero que es en Filipenses 4, me parece, donde habla de que también nuestras contribuciones, pues nuestro dinero, cuando ofrendamos, es también un sacrificio agradable a Dios. O sea, todo lo que somos, eh, todo lo que hacemos, um, ofrecernos a Dios significa rechazar la antigua forma de vida y la forma en que viven todos los que no son de Cristo. Eso es que nos ofrecemos. O sea que ya nosotros no hacemos lo que hacíamos antes de conocer al Señor. Ya nosotros pensamos dos veces antes de hacer algo, si esto lo va a agradar o lo va a ofender. Y esa debe ser nuestra mentalidad siempre. Y yo sé que es difícil muchas veces, hermano, y es cierto, pecamos todavía, nadie ha llegado a esa perfección sin pecado, eh, pero hay una diferencia en nuestras vidas, como predicó el hermano Pastor Carlos, acerca de que ya nosotros, la envidia, rechazar, desechar
todas esas cosas, los celos, la envidia, eh, ah, la codicia, todas esas cosas. El que robaba, que ya no robe más, dijo el apóstol Pablo. O sea que ya nosotros no podemos vivir de la manera antigua, de la antigua forma de vida que teníamos antes de conocer a Cristo. Y eso es ofrecernos a Dios. Eh, entonces nuestras mentes renovadas, muertas al pecado, pero vivas para Dios, sabrán cómo agradar a Dios. O sea, ya con nuestras mentes renovadas, hermano, ya nosotros tenemos idea. Tal vez no lo sabemos todo, es cierto, pero no podemos hacernos tampoco los ignorantes, que no sabemos nada de cómo agradar a Dios. Eh, Porque el Espíritu Santo de Dios, Él es el que nos convicta, nos convence de pecado. Él es el que nos va guiando y enseñando y a la luz de la Escritura, obviamente. Como aquí también puse, conoceremos la voluntad de Dios cuando nuestras mentes se conformen a la de Dios mediante las Escrituras. O sea que el Espíritu Santo trabaja junto con la santa palabra de Dios. Y así es que nosotros nos damos cuenta. Y por eso les digo, hermanos, que ese hambre debe estar en nosotros de querer escudriñar, de querer aprender más de la palabra de Dios, de estudiarla, de leerla, de escucharla. Ah, y obviamente el Espíritu de Dios es que Él viene y toma esa palabra y la hace viva en nuestros corazones. No solamente es algo que no tiene ningún peso, ninguna importancia, no, sino que la palabra de Dios viene a ser viva en nosotros por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. O sea que ahí, hermanos, como les dije yo, no hay ninguna eh, 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 enseñanza en el Nuevo Testamento que mencione la Eucaristía como una ofrenda. No, para nada, hermano. Eh, lo otro sí, hermano, aquí puse yo como as a side note o como nota al margen, quería también hablar un poco de otra cosa. Cuando yo estaba haciendo este estudio, hermano, viendo diferentes Biblias de estudio, comentarios y todo eso, vi algo que me molestó, no sé, no, está mal eso, está muy erróneo, es una enseñanzas erróneas, ya un poquito fuera eh, del um, de la Eucaristía, pues del tema de la Eucaristía. Ya es otra cosa, pero yo digo, es necesario hablar de ello porque dije, qué barbaridad, no entiendo cómo pueden ellos llegar a creer de esta manera. Y usted quizás va a escuchar y decir, wow, no puede ser, pero es de un hermano, y no solo él, sino que hay diferentes Biblias de estudio que dicen lo mismo. Pero yo lo puse a él porque él es el más conocido. Me refiero a la Biblia de estudio de John MacArthur. Si usted tiene esa Biblia de estudio, vaya a ver lo que él dice acerca de Malaquías capítulo 1, versículo 11. Y yo aquí lo puse. Entonces, para mí, hermano, y otra cosa, que él es dispensacionalista. Nosotros no lo somos. Um, en un tiempo lo éramos, como la mayoría de los evangélicos de hoy en día, especialmente entre los hispanos. Lo que se le ha enseñado es una forma de dispensacionalismo. Otro día podemos hacer un estudio de eso. Yo sé que el hermano Carlos también quiere hacer un estudio acerca de eso. Hermana Mari, ¿tenía una pregunta? Sí, hermano, ¿puede explicar para las personas que no sepan qué es dispensacionalismo así un poquito? Como dice, antes éramos, Ajá. ahora no, para algo así Sí, cortito. Gracias. honestamente, hermana, no se le puede, o sea, no sería lo suficiente para empezar con el tiempo, porque ya vamos a terminar, pero el dispensacionalismo es una hermenéutica, una manera de interpretar las escrituras. eh, y entonces ellos lo ven de una manera, otros lo ven de otra manera. Um,
una de las cosas del dispensacionalismo, por lo que son más conocidos, es el rapto secreto, que viene después de 7 años de la gran tribulación. Ellos dicen de que hay dos pueblos de Dios, la iglesia y la nación de Israel o los judíos. Esos son sus puntos más conocidos del dispensacionalismo. Entonces, el dispensacionalismo es erróneo y les voy a decir por qué. Si ve usted Malaquías 1:11, es lo que puso, pues citando a John MacArthur. Aunque no se indica cuando la adoración a Dios llenará la tierra, esto no puede referirse a ninguna adoración judía histórica fuera de las fronteras de Israel. O sea que solo ahí está mal. Que según él, esto se tiene que cumplir adentro de las fronteras de Israel. El celo de Malaquías por los sacrificios de Israel, sumado a su actividad negativa hacia los extranjeros y sus dioses, oiga esta parte, apunta a la era milenial. Otra de las cosas que los dispensacionalistas creen es una era milenial, obviamente milenio de 1000 años, donde según ellos, durante esos 1000 años Jesucristo va a estar reinando aquí en la tierra y va a reinar desde Jerusalén. O sea que les digo, hermano, es bastante y para eso se necesita tiempo para explicar más acerca del dispensacionalismo. Cuando, según aquí estoy leyendo siempre MacArthur, cuando adorarán en el templo reconstruido y habrá incienso y ofrendas. Esa es otra parte del dispensacionalismo. Ellos creen de que tiene que volver a reconstruirse el tercer templo. Y en ese tercer templo de nuevo se va a reconstituir las ofrendas de animales. Por eso yo también he estado diciendo que aquí no está hablando de ofrendas o sacrificios literales, pero el problema con el dispensacionalismo, ellos lo toman demasiado literal todo. Y entonces, según él, va a haber incienso y ofrendas de nuevo. En ese momento, y no antes, el Señor recibirá adoración pura en todo el mundo y su nombre será honrado en todas partes. Y les digo que este es lo que escribió John MacArthur en su Biblia de estudio. Y no sé ustedes, pero ¿qué pueden ver que está mal ahí? Según él, la profecía de Malaquías 1:11 no se ha cumplido hoy en día. No se ha cumplido con la iglesia que está por todo el mundo. La iglesia que es universal. La iglesia que ofrece sacrificios espirituales aceptables a Dios. No ofrendas de sacrificio de animales literales. Y entonces, hermanos, yo no sé. También quería leer Isaías 56:7. Es otra profecía que se ha venido a cumplir aquí en estos tiempos. Isaías 56:7 dice, y los traeré, y aquí cuando estaba hablando el Señor, estaba hablando de los gentiles, de los eunucos, eran personas que no podían del todo ser parte del pueblo o ser como, podían llegar a convertirse, digamos, pero nunca iban a tener ese acceso a, a lo que era en verdad el culto de, de, de Israel, de los judíos, de los que estaban, del pueblo que estaba bajo el antiguo pacto. Dice así la palabra, y los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de adoración. Sus holocaustos, hablando de los gentiles y los eunucos, y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y esto obviamente se cumple en la iglesia, hermano. ¿Qué habla acerca del monte, del santo monte? ¿Qué dice en hebreo? Ustedes no han llegado a un monte que puede tocar, sino es al monte espiritual. La casa
cuando habla de casa de oración, obviamente se está refiriendo al templo que estaba en pie bajo el antiguo pacto. ¿Cuál es el templo hoy en día, hermano? Es la iglesia. Nosotros, el pueblo de Dios, somos el templo de Dios. Los holocaustos y sacrificios serán aceptados sobre mi altar. ¿Qué acabamos de aprender? Que los sacrificios que el Señor buscaba no eran físicos. No es que Él va a aceptar de nuevo animales como sacrificio, como ofrendas. O sea que, hermano, ahí tenía que, porque yo digo, haciendo este estudio, vi lo que dicen ellos, y no solamente era él. Yo solo lo pongo a él porque él es el más conocido de ellos. Pero otros decían lo mismo, que esto se iba a cumplir en el milenio, esto se va a cumplir en el milenio, algo futuro que ahorita no se ha cumplido, cuando es obvio que se ha cumplido, hermano, bajo el nuevo pacto, en la iglesia, en su pueblo del nuevo pacto, hermano. So, bueno, hasta ahí, hermano, vamos a concluir. Um, Vamos a dar un poquito de tiempo para preguntas y comentarios, el que quiera, hermano. Uh, Hermana Mari, no sé si con esa breve explicación, yo sé que era muy breve y era muy así, pero no era completo, pero, No, ajá, sí, está bien, perfecto, hermano. ok. Simplemente nada más algunos datos chiquitos, Mm, pero sí quiero agregar, no agregar, perdón, ujú, comentar algo. Sobre lo que dijo, que qué bonito, como siempre hemos dicho, ¿verdad? Escudriñar las escrituras y entenderlas realmente como son, ¿verdad? No sacar los textos fuera de contexto ni nada, ni andar añadiendo cosas. Como qué bonito aprender hoy esto que dice que nosotros, ¿verdad? Los sacrificios que el Señor quiere, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser esos sacrificios vivos. Por eso es tan importante, ¿verdad? Cómo nosotros nos comportamos, cómo actuamos, nuestras oraciones, ¿verdad? Cómo son hechas también, es bien importante, ¿verdad? No como antes, pues exigiéndole o declarando, haciendo eso, no. O sea, con humildad, cómo tenemos que comportarnos cada día también, ¿verdad? Porque eso, sabemos que eso es ofrecido al Señor, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos, de estar siempre viendo que de Él no nos podemos esconder, ¿verdad? Y todo Él está mirando y eso es algo que le va a agradar a Él o no, ¿verdad? Entonces, no amén. sé si me di a entender, pero ay no, bien bonito todo. Gracias, hermano. Sí, Gracias. no, claro, gracias, hermana. Y eso es, hermano, hermanos, ese es nuestro culto racional. Vivir vidas santas, o sea que apartadas para Él, buscando siempre cómo hacer lo que a Él le agrada, lo que a Él le deleita. Si se acuerdan lo que vimos en Salmos, hermano, hasta en eso, nuestras oraciones, nuestras súplicas, cuando nosotros nos humillamos delante de Él porque estamos teniendo problemas, porque estamos teniendo dificultades, porque nos está costando perseverar, hermano. No vaya usted a creer que con sus propias fuerzas puede lograrlo. Usted se tiene que humillar delante de Dios. Él nos conoce, Él sabe que somos débiles. Y entonces, ese es lo que Él busca. Ese es un sacrificio agradable al Señor. ¿Sí, hermano Carlos? Bendiciones, hermanos. Buenos días. Ese tema de dispensacionalismo va a tomar tiempo, pero lo vamos a hacer. Estamos preparándonos para dar una buena clase, varias clases, porque es bastante, pero lo que les quiero decir yo que esto es dispensacionalismo, lo que hace es crear dos pueblos, Israel y la iglesia. Y eso no está bien, porque la iglesia es el pueblo de Dios, es el Israel de Dios, el verdadero Israel espiritual de Dios. Nosotros no podemos venir y crear dos clases de pueblos, porque sinceramente eso es un error. Ahora, eso del dispensacionalismo también usan mucho los 1000 años que está en Apocalipsis 20. En Apocalipsis 20, cuando habla Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 2, donde dice que prendió al dragón, la serpiente antigua, al diablo, y lo ató por 1000 años, tenemos que recordar algo. El comienzo de los 1000 años fue cuando el Señor Jesucristo vino en su primera venida.
cuando el Señor Jesús viene y muere y resucita, ahí comienza, como decir, la derrota de Satanás y la exaltación de Cristo, hermano. Ok, ya el diablo está vencido. El diablo ya está amargado. Él no tiene el poder de detener a la gente para que vengan a formar parte del pueblo de Dios por medio de quien, de Israel, no, por medio de la predicación del evangelio. ¿Ok? Recuerden algo, el diablo ya no puede detener. Y se acuerdan cuando el Señor Jesús dijo, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. Es porque el evangelio destruye a través de la predicación, destruye qué cosa? Lo que detiene a los creyentes a pasar a ser parte del pueblo de Dios, que es la iglesia del Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús venga en su segunda venida, es una segunda venida única. No es que viene en fases, viene, se lleva a la gente, arrebata a la gente y vuelve. No, él viene por una vez por todas, ya que termine el gran día de la ira del Señor, que ahí se acaba todo, hermanos. ¿Ok? Vamos a estar estudiando eso, pero hasta el momento, hermanos, sigamos adelante y muchas gracias, hermano Jorge, por las clases. Amén, amén. Gracias, hermano. Sí, no, ese es un tema muy, bastante grande, bastante, va a tomar tiempo, bastante en él. Pero bueno, a mí me alegra que lo vamos a hacer. Pero bueno, y entonces acerca de Malaquías 1:11, de nuevo, de que es un cumplimiento, hermano, de hoy en día, pero un cumplimiento espiritual, para empezar. O sea que no que es algo literal, y como les digo yo, no habla del todo de la Eucaristía, o sea, de la cena del Señor. Y lo pudimos ver con la Escritura. O sea, eso no es que yo me lo estoy inventando o que alguien se lo está inventando, sino vimos claramente el sacrificio y las ofrendas que el Señor ahora acepta, que prácticamente nuestras vidas, nuestras oraciones, nuestra alabanza, el hacer el bien y todo eso. Sí, hermano Carlos. No sé si ustedes recuerdan que ya se predicó del libro de Malaquías, sobre el libro de Malaquías, perdón. Y el libro de Malaquías, usted sabe que ya es el último libro del Antiguo Testamento, mostrando que Dios ya se había cansado por completo de esta gente. Ese versículo 11 de Malaquías 1, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone el grande mi nombre, entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Pero eso viene debido a lo que sucede en el versículo 10. ¿Quién hay de entre vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Dice, ya mejor cierren las puertas del templo, dice. Ahí lo que están haciendo es solamente ofendiéndome. Todos los rituales, ceremonias, todo lo que ustedes hacen, yo ya no tengo complacencia de vosotros. Y dice Jehová de los ejércitos, el Señor habla enojado. Ya no voy a aceptar su ofrenda. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús a la mujer samaritana se le acerca y le dice, hey, va a haber un tiempo que no va a ser ni allá en el monte, ni en el templo, sino que los que adoran a Dios, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y dice, ¿a dónde va a ser? En cualquier lugar. El templo, cuando el Señor le ordena cerrar las puertas y le dice, estoy cansado. Y él no es que cayó por 450 años, hermanos, no. Es como una gran obra maestra. Estaba preparando todo para que se levantara el telón, para que saliera el centro, el principal actor de toda la historia de la redención, que era la venida del Señor Jesucristo. El comienzo, a donde Satanás con su muerte, ¿qué sucede con Satanás? Es atado. Él viene, hace los milagros. Él viene y hace un montón de cosas y él habla acerca de que él es el templo. Él es el sacrificio. Él es el sumo sacerdote. Es todo el dispensacionalismo. Ellos lo que dicen que va a venir un periodo de 1000 años, que se va a reconstruir el templo. ¿Para qué necesitamos el templo si ya tenemos a Jesús?
El templo es innecesario, los sacrificios y todo eso, hermano, es innecesario ya. Nosotros tenemos al verdadero templo, que es Jesucristo, en el cual se reúnen todas las naciones del mundo bajo un solo sacrificio, que es lo que sucedió en esa cruz, hermano. ¿Ok? Esto está muy bueno, es bastante, pero ¿sabe qué? Vamos a tomarlo, vamos a hacerlo poco a poco. A mí me costó, les voy a ser honesto, a mí me costó también entenderlo, pero ¿saben qué? Cuando uno viene estaba hablando con el hermano Jorge Cedí ayer, cuando uno viene y entiende, es como que se empieza a leer la Biblia de una manera muy diferente, comenzando con los profetas del Antiguo Testamento. Amén. Muchas gracias, hermano Jorge. Amén, amén, gracias, hermano. Sí, no, es que eso era nada más una sombra. ¿Cómo vamos a regresar a la sombra? O sea, estos que Amén. creen de que va a haber sacrificios de nuevo en un templo reconstruido y todo eso. Sí, hermano Amén, Ronnie. amén. En Hebreos 9 y en Hebreos 10 lo explica, donde dice, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y en el capítulo 10 de Hebreos dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea que ahí se terminó todo. Amén. Amén. Ah, Hermano, algo sí que les pido, hermano, no es que vean al hermano MacArthur como hereje, ¿no? No, no, no. Él tiene muy buena enseñanza. Lo único que para mí y para los que somos de la teología del pacto, está errado en esos puntos de vista, pero eso sí, hermano, él no es hereje, no lo deje de escuchar, sino que en su escatología está errado, ¿ok? En lo que es las cosas las cosas del fin, como se conoce. Pero hermano, es muy buen maestro, es un hombre que ama a Dios, ama la palabra, un maestro que ha estado siempre preocupado por enseñar, se ha preocupado bastante por dirigir al pueblo. Y dentro de la iglesia de él hay gente que no son dispensacionalistas, ¿oyeron? Así que no vayamos a venir a decir, a tirar la Biblia del hermano MacArthur, quemarla, no. Hay cosas que tenemos que tener mucho cuidado en lo que hacemos, ¿ok, hermanos? Bendiciones. Amén. Sí, amén, no, amén, claro. así es. Ya. Lo que quería decir también, y tiene razón el hermano, y todos hemos sido muy bendecidos por la enseñanza de nuestro hermano John MacArthur. Lo que otro es que yo también puse lo de él porque él es el más conocido que enseña el dispensacionalismo. Por eso es que lo puse a él ahí. Porque, como les dije, hubieron otros que decían prácticamente lo mismo, pero quise citarlo a él por lo mismo que él es el más conocido de todos ellos. Pero obviamente no es nada en contra de él ni en contra de los otros hermanos que creen de esa manera, porque ellos siempre siguen siendo nuestros hermanos en Cristo, eh, son considerados personas de sana doctrina todavía. Hay una diferencia nada más entre nuestra escatología, como dijo ahorita el hermano Carlos. Hay una diferencia ahí. Pero lo que quería también señalar es que eso le quita, hermano, a lo que cumplió y a le quita el mérito, digamos, a lo que ya se hizo, como dijo el hermano Ronnie acerca del sacrificio de Cristo, que ya una vez para siempre, ya no va a haber el sacrificio. ¿Qué tienen que ver los sacrificios de animales otra vez? ¿Qué tiene que ver eso? No, hermano. ¿Qué tiene que ver otro templo reconstruido? Todo eso nada más eran sombras de lo que venía. La realidad se cumple en Cristo. Todo en Él es el sí y amén para todo, hermanos. So, va a ser Amén. interesante. Amén. Va a ser Algo interesante. más, hermano Jorge, disculpe. Por eso es que nosotros, hermanos, cuando tomamos la Santa Cena, no venimos a hacer una representación del sacrificio del Señor más. Ya no, como lo hace el catolicismo romano, como lo hacen muchos otros cristianos. No, nosotros venimos a celebrar. ¿A celebrar qué cosa? Que en su muerte y su resurrección Él venció al pecado y la consecuencia eterna, la muerte, y ya la muerte y el pecado sobre nosotros ya no puede reinar.
Nosotros estamos celebrando la victoria del Señor. Estamos celebrando que Él va a venir, va a volver por nosotros o vamos a ir nosotros, sea como sea, vamos a estar en su presencia gozándonos eternamente por la victoria que Él obtuvo para nosotros en esa cruz. Ahora, ¿qué hace el catolicismo romano? Ofrecen, pero sin un, o no, por eso es que ellos dicen que sus iglesias son templos y ellos recalcan el sacerdocio de los sacerdotes, los padres, los curas. Y recalcan también ¿cómo es que le dicen ellos a la hostia? Cristo sacramentado. Ellos recalcan entre ellos, hay que estar haciendo un sacrificio para el perdón de los pecados. Eso no es bíblico, hermano. Y el hermano MacArthur en este punto, ahí lo estaba yo leyendo, aquí estaba leyendo su Biblia, está hablando de la construcción de un templo. Si hay un templo, se necesita un sacerdote. Si se necesita un sacerdote, se van a efectuar sacrificios. Y todo eso ya no entra dentro del plan de Dios. En Malaquías, lo leímos nosotros, 1:10, dice que se levante alguien que cierra las puertas del changarro, dice, ya no quiero nada, dice, ya me cansé, ustedes son paganos, dice, lo que están haciendo, yo no acepto nada de sus manos. El verdadero sacrificio va a ser en el futuro, basado en lo que va a ser Jesucristo en esa cruz, en su resurrección, y ahí todas las naciones van a venir y van a buscarme de corazón. ¿Por qué? Porque ahora el cambio de corazón ya no es exterior, sino que ahora es interior por medio del sacrificio del Señor Jesús y la obra del Espíritu Santo. Gracias, hermano Jorge, disculpe. Amén, amén, amén. No se preocupe. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, si no, pues vamos a concluir aquí. ¿Quién estamos? Estamos pocos ahora, pero bueno. Doy gracias, hermanos, como siempre, a ustedes que se esmeran a participar y querer estar presentes. Y yo sé, algunos no pudieron, que te pusieron mensajes que no iban a poder estar hoy, pero vayan, hermanos, cuando tengan tiempo a escucharlo de nuevo o a escucharlo de los que no pudieron estar presentes. Y es algo, hermano, que la palabra de Dios es la que nos habla. De ahí es que nosotros recibimos nuestras instrucciones. Cuando diga, decirle de vaya Dari. ¿Sí? Hermana Mari. No, hermano, perdón. Aquí le apreté sin querer. Okay. Bueno, entonces vamos a concluir, hermanos. Entonces, y la próxima semana de nuevo vamos a tomar otro pasaje más, que es como que el que más usan es el capítulo 6 de Juan, del Evangelio de Juan. Y igual vamos a hacer como hicimos aquí, hacer un exégesis, agarrar otros pasajes claros que explican lo que está pasando y todo eso. Entonces, no se lo pierda, hermano, la próxima semana. Y después la semana después de esa, igual vamos a dar otro pasaje. Vamos a agarrar el de 1 Corintios 11, cuando habla acerca de no tomarlo de manera indigna, que él se estaba refiriendo el contexto de ese pasaje. Igual, de nuevo, para que la palabra de Dios sea la que nos hable, hermanos. Bueno, le doy muchas gracias a todos ustedes y si me acompaña, por favor, vamos a orar.